La pregunta está referida a cómo tu desarrollo en investigación, tu desarrollo científico, que tenía una concentración o una focalización específica en el área de las neurociencias, y que tenía un correlato práctico, digamos, en la atención de pacientes, es decir, focalizada en lo individual, en lo biológico, aparece ese giro y la otra mirada más colectiva, social, que necesariamente tiene el desarrollo de una práctica política. Hay genes que predisponen a una condición médica. En una familia puede haber genes que predisponen al trastorno bipolar, pero hay algunos hermanos que desarrollan la clínica y otros no. O sea, hay una predisposición, pero algunos se manifiestan clínicamente como bipolar y otros no. Y sin embargo la predisposición está. En mi caso, la vocación pública estaba desde siempre. A mí me enamoró el proceso colectivo que yo vi a los 14 años con el retorno a la democracia, dejar la dictadura y más allá que lo representó una persona que fue Alfonsín, era todos los argentinos, pobres, ricos, radicales, peronistas, conservadores, estábamos detrás de esa epopeya, jóvenes, viejos, todos estábamos detrás de una epopeya colectiva que me enamoró y me impactó mucho realmente. Después mi vida me llevó a hacer medicina, a irme al exterior, a hacer neurociencias, a volver, a hacer institutos, laboratorios, a impulsar un área que estaba poco desarrollada en Argentina, pero que en el mundo era muy importante, que era la neurociencia cognitiva. O sea, los genes estaban desde que me enamoré de la política en el retorno a la democracia, con este paradigma colectivo. Pero después me fui a la medicina, a la ciencia, a ser emprendedor. Estábamos detrás de esa época. ¿Qué pasó, jóvenes? Exacto. ¿Qué pasó para mí? La pandemia. La pandemia no me dio excusas para que esos genes no se manifiesten, porque me di cuenta que el dolor era e iba a ser. De hecho, estamos viendo en el mundo la post-pandemia. Yo lo charlaba ya en mis charlas durante la pandemia vía Zoom. Digo, recién va a empezar, después que pase el virus, va a venir la salud mental, por una década o más. Entonces, ahí me di cuenta que mi consultorio me quedaba chico para el dolor que iba a haber. Y eso fue lo que me impulsó. Yo creo, no sé si sin la pandemia me hubiese involucrado. La pandemia fue algo que me convenció de que todo es, más allá de que yo estaba muy enfocado, como decís vos, en la medicina, en ver pacientes, en generar equipos médicos, en generar institutos, laboratorios, en publicar papers o trabajos científicos, o viajar por el mundo dando conferencias, o en organizaciones médicas internacionales. Para mí la pandemia fue lo que dije con miedo. ¿Por qué? Porque miedo a perder cosas. Por ejemplo, yo pensé que la investigación la iba a perder, que era lo que iba a perder. Sí, perdí las líneas de investigación y las delegué en gente joven, lo cual quizás fue mejor. Pero surgen nuevas áreas ahora para plantear. Escribí un artículo esta semana sobre cómo se puede hacer una ley de Alzheimer en los países con menos recursos. Porque, por ejemplo, el Alzheimer en los próximos años va a ser más frecuente por una cuestión de envejecimiento en los países de mediano y bajos recursos. O sea, veo menos pacientes, veo un paciente por día o dos, pero también, como decís vos, me estoy dedicando a lo colectivo, al dolor colectivo y a la falta de esperanza colectiva, en un momento muy delicado de la Argentina. Así que no me arrepiento, estoy muy convencido de que tenía que involucrarme. Es una dinámica totalmente diferente porque en la medicina uno se entrena para ayudar. Y en la política yo lo que veo es tratar de trabar al adversario, de pensar, el político generalmente piensa en la próxima elección, está más para la lucha y para defender que para ayudar. Los médicos nos entrenamos para ayudar. Y en la política vos ves a dirigentes que están pensando en cómo bloquearte para la próxima elección, cómo ser ellas o ellos, cómo veo, aunque la política es altruismo, a veces en los dirigentes veo muy poco altruismo colectivo.
Y en la medicina es bastante acerca del altruismo. Cualquier médico está entrenado para ayudar. También hay una particularidad que sobre el tramo final de tu conferencia dabas cuenta, y es esta cuestión de que también estás formado en la universidad pública. Sí. Digamos, la preocupación por lo público es propio también de quien se forma en la universidad pública. Qué buen punto. Yo vengo de una familia de clase media, media baja, primero de un pueblito chiquito de Arroyo Dulce, después en Salto. Mi viejo era médico rural, pero cobraba con pollo, y era un bohemión. Mi viejo no era un médico, vivíamos con lo justo. Y mi vieja no terminó sexto grado, ama de casa. Y bueno, tuve este impacto en el 83 a los 14 años del fenómeno democrático y del paradigma democrático, de esa epopeya que me impactó. Y después crecí, o sea, como me fui a la medicina, a la ciencia, a viajar por el mundo, a vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, volví, hice institutos, crecí, digamos. Y cuando me meto en política, voy a tu pregunta, a tu punto, en realidad que me disparó, en la coalición había dos sectores, más el PRO y el radicalismo. Y yo, fenotípicamente, quizás por mi historia, no sé, la gente pensaba que yo tenía más que ver con el PRO y que si me metía en Cambiemos iba a ir más al PRO. Inclusive los dirigentes del PRO me venían a buscar. Y yo siempre decía, no, porque yo venía... O sea, cuando me metí en política me metí por ese pibe de 14 años, por mi estatus social de los 14 años, no el estatus económico y social que yo tenía cuando me metí, sino... y ahí primó un poco lo que vos decías, de defender el ambiente donde crecí, no el donde estaba, porque yo estaba más acomodado económicamente y socialmente cuando me involucré, y quizás el PRO representaba más eso para la gente. De hecho, la gente pensaba que fue una disonancia, porque muchos amigos míos me decían, qué radical, como no se imaginaban que yo... Yo me metí en política representando de dónde vengo, más quién era en ese momento de meterme en política desde el punto de vista social o económico, por lo privado, ¿no? Y hay otra cuestión particular. Desarrollás una trayectoria en el exterior y volvés también. Sí. Que no es un hecho menor para quienes tienen una formación. A veces los imaginarios tienden a pensar en desarrollarse en el exterior sin pensar en el regreso. Sí, es un punto que te digo, te tengo que ser sincero. Está en mi mente permanentemente. Hace una semana recibí una oferta laboral en Australia muy importante, porque mucha gente todavía no sabe, muchos amigos míos, calcula que toda mi generación de Inglaterra, de Estados Unidos, hoy dirige las neurociencias, hoy los jefes de laboratorio en el mundo son gente que se formó, mis amigos, o gente que se formó, y ellos muchos saben que yo estoy involucrado en la política, pero entonces surge una posición y me siguen invitando, o sea que es un tema actual, o sea, irse, y yo... no dudé que no dudé que tenía que volver y no dudo que tengo que quedarme, aún con ofertas actuales bastante interesantes. ¿Y por qué? Porque esto es mío. Allá en Europa, Estados Unidos, hay más oportunidades, hay más plata, está todo medio el sistema armado, acá tenemos que luchar para conseguir financiamiento, para... hacer todo, pero esto es nuestro, el país está dentro mío. Y además siento, sinceramente, que gracias a la educación pública y gracias a muchos argentinos que ni me conocen, que apostaron en la educación pública, que apostaron a que gente como yo tenga posibilidades y se convierta en cierta manera en privilegiados de tener una voz internacional, una voz nacional. Tenemos que estar ayudando a los que menos tienen. O sea, yo no me puedo ir. Primero que esto es mío, este país es mío. Acá me levanto a la mañana y no pienso dónde estoy. En cualquier parte del mundo, por más que estés bien, que ganes bien, que tengas buenos autos, que tengas una linda casa, que tengas un buen trabajo, te levantás y no sabes, pero no estás en tu lugar. Pero además de que estoy en mi lugar, acá hay mucha desigualdad. Y los que tenemos un poco el privilegio de no pensar qué tenemos que comer esta noche o dónde van a dormir nuestros hijos esta noche, que podemos mirar el futuro, tenemos que comprometernos. Así que me siento una cierta responsabilidad, porque me siento parte de un proyecto colectivo que es Argentina, y también, te digo la verdad, el país está dentro de uno. El emigrar no es fácil.
vivir afuera no es solamente la foto de Instagram. Muchos que viven afuera se los ve bárbaro, pero están todos los días chequeando los periódicos argentinos más que nosotros. Así que bueno, la patria es eso, es donde uno elige criar a los hijos, donde elige quizás morir. Y esta es mi patria. Y ese sentimiento es muy valioso. Afuera, ya te digo, quizás económicamente, laboralmente, como sistema científico me iría mejor, pero no estaría en mi lugar. Ese compromiso que estás asumiendo, que estás adoptando, que estás, digamos, practicándolo, que hace que vislumbre y identifique, mejor dicho, las necesidades nuestras, de nuestra patria. Y ya centrándonos en el sistema sanitario nacional, ¿qué perspectiva, digamos, estás avisorando con respecto a nuestro sistema de salud? Bueno, no tenemos un proyecto de salud en Argentina. Tenemos una salud privada, una salud estatal, tenemos diferentes sistemas de salud, pero no tenemos un proyecto de salud. Tampoco tenemos un proyecto de educación, tampoco tenemos un proyecto de defensa, tampoco tenemos un proyecto de desarrollo, porque no tenemos un proyecto de país. O sea, no hay proyecto de país. Los países en algún momento tienen que ponerse de acuerdo y decir, che, en 20 años queremos darle prosperidad a nuestra gente y que vivan bien con algo. Vamos a tener este plan de país. Más allá de las diferencias, lo hizo Israel, hubo un consenso en un momento y dijeron, bueno, vamos por este camino, vamos. Lo hicieron otros países del mundo. Los países que generalmente se desarrollaron tuvieron un proyecto de país. Acá no está. Entonces, al no tener un proyecto de país, tampoco hay un proyecto de salud, tampoco hay un proyecto de educación, tampoco hay un proyecto de defensa, no hay un proyecto de nada en la Argentina. Lo que sí está pasando en la salud, que se va a profundizar lamentablemente, es la desigualdad. Pero esto excede a la salud, va a pasar en la educación, va a pasar en lo social, va a pasar en lo económico. Yo creo que este es un modelo en el que sobran, de la actual administración, en el que sobran 20, 25 millones de argentinos. O sea, 20 millones van a estar bien, quizás estamos incluidos en eso, pero yo no quiero eso. Yo no quiero vivir en un país donde más de la mitad esté excluido. Eso era así en 1880, cuando gobernaba una oligarquía conservadora, digamos, con una misión agroexportadora, y movimientos políticos y sociales, pero el radicalismo, el peronismo, con todos los defectos, lograron una clase media en la Argentina, porque antes, en 1880, la macro estaba bien, era un país rico, pero para 15%, y el resto vivía mal. Por eso surgen los partidos nacionales, que dan derechos y demás. Los partidos tradicionales hicieron muchos bien, pero también hicieron muchas macanas, mucha corrupción. Argentina es un país que viene involucionando, y viene una persona ahora como el presidente que implosionó el sistema político. Yo creo que él no tiene tanta capacidad para crear, para construir, sino para destruir. Entonces va a haber que construir un país. Y el país que quiero construir, o que queremos construir, es un país que genere las divisas para 46 millones. Y eso es invertir en educación, en ciencia, en tecnología, vincular eso con el sector productivo, generar valor. Nosotros no vamos a poder tener bienestar exportando materias primas, ya sea energéticas como del agro. Y bueno, estoy preocupado porque la salud va a ir algo desigual. Va a ir un país casi parecido a lo que pasó siempre en Centroamérica, donde un 15-20% vive bien y el 80 o el 85% vive excluido. Yo no quiero eso. Yo creo que la diferencia hoy de un dirigente es, bueno, querés ser un país de Latinoamérica donde el 20% vive bárbaro y el 80%, y que la macro esté bien, que las revistas internacionales de economía digan este país está bien con la macro, no tiene inflación, o querés algo que incluya a la mayoría. Bueno, yo quiero algo que desarrolle Argentina, que incluya a la mayoría, y eso no hay otro que tener un proyecto de país que implique exportar más valor agregado, una economía que tenga que ver con las materias primas, pero agregándole valor para la extracción y para agregarle valor a la misma materia prima, y una economía que no tenga que ver con la materia prima, que tenga que ver con
la nanotecnología, la industria aeroespacial, las ciencias de la salud, la industria del conocimiento, etcétera, etcétera. Y esa discusión no está en la Argentina. La discusión de la Argentina hoy es una discusión de enojo a un sistema que explotó, del cual yo no fui parte, así que por eso puedo hablar. Y bueno, la salud entra dentro de este esquema, porque podemos hablar de salud, pero pasa lo mismo en todas las áreas, en desarrollo humano, en educación, en defensa, en geopolítica. No hay proyecto de nada, porque no hay proyecto de país. En un ámbito como el legislativo, donde está bien, llega el joven que le generó mucha ilusión la democracia, pero también llega el hombre de la ciencia. ¿Qué lugar puede tener alguien que viene de la ciencia, que tiene sus procedimientos, un desarrollo muy particular de la curiosidad, de la capacidad de esto de pensar a futuro, de avisorar? ¿Cómo se vincula con otros actores que vos dabas una característica, entre otras, esto de, bueno, otras lógicas? Total, muy bien, buen punto. Yo a veces pienso, cuando estoy en la Cámara, que es intenso, que me salvó, como vengo de una mentalidad científica, una mentalidad de buscar la verdad, de lo colectivo, donde si alguien de mi universidad hizo algo que no funcionó, no lo tomo, por más que sea de mi universidad. Si alguien de la universidad que compite conmigo o del hospital que compite hizo algo bueno, lo tomo, por más que no sea de mi equipo. O sea, venís con otra lógica. Yo a veces digo que sobrevivo porque me crié en un pueblo, porque tuve esa cosa de criarme en el interior y ver toda la conducta humana, porque en el interior, el patio de tu casa es la ciudad, el pueblo, los grandes, los viejos, los pobres, los ricos. Los solidarios. Y lo solidario, pero y también mi parte de conocimiento de la conducta humana, que de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría, porque realmente otra cosa que vi en política, además de esto de no buscar tanto la verdad a veces, que no importe la verdad, que se diga cualquier cosa. Bueno, en un ateneo médico no se dice cualquier cosa, en un ateneo científico, en la política se puede decir cualquier cosa, eso me sorprendió. También lo que veo, no voy a dar nombres, pero lo que veo es un alto componente de psicopatología en la dirigencia. Hay muchas personas con trastornos de personalidad severo, trastornos narcisistas. Realmente, a veces me pongo más como neuropsiquiatra a ver todo el espectro y digo, wow, qué intensidad. Y eso a veces impide pensar colectivamente, lograr lo mejor para el país, discutir la verdad, no importa de quién tenga. O sea, el componente psicopatológico y me impactó mucho en la política y me está impactando todavía. Pero menos mal que tengo entrenamiento para sobrevivir, para ser resiliente a todo esto. Pero ahora, es interesante esto de la visibilidad que tienen estas conductas que hasta desde tu expertise podés definir. También pone en la agenda la importancia que tiene la salud mental dentro del campo de la salud y de jerarquizarla como tema público. Mirá, te voy a contar la verdad, lo que pasa a mí. A veces entro a la Cámara de Diputados, como decía Borges, pensando que el otro tiene razón, ¿viste? Ahí están muchos convencidos de que tienen la razón, el mundo. Bueno, tenés que tener un grado de narcisismo medio patológico para creerte. Pero yo a veces no veo tantos peronistas, radicales, liberales, pero veo, este tiene psicopatía, este tiene rasgos psicópatas, este tiene trastorno de... No importa qué partido era, yo veo, me pongo atrás y digo, digo, qué bárbaro. Podrían armar bloques. Sí, bloques, sí. Esto es trastorno de personalidad, esto es psicopatía, esto es narcisismo patológico. Sí, podremos hablar bloques de cosas. Entonces, yo creo que hay profesiones, por ejemplo, ser brokers, de la bolsa, trade, hay profesiones donde se ve que hay más aumento de ciertas condiciones psicopatológicas. Y yo creo que la política es una, sin duda. Y por eso las instituciones, el punto central acá, no es tanto mi experiencia, que es simpática, o puede gustar o no, pero es algo medio único que un neurólogo, neuropsiquiatra se haya involucrado. De hecho, creo que no hay mucho en el mundo, que alguien que estaba todo el día, de un día para el otro, se mete. Porque me invitan ahora a dar conferencias de este tema en el mundo. Y es que esto marca la importancia de las instituciones.
no podemos dejar el país en manos de personas con personalidades particulares. Las instituciones, el último premio Nobel de Economía fue otorgado a gente que decía que los países fracasan por instituciones débiles. La diferencia, ellos ponían un lugar entre Sinaloa, creo. No, Sinaloa no, bueno, no importa, me acuerdo, pero una ciudad entre México y Estados Unidos. Una parte de Estados Unidos y una parte de México. Mismo territorio, misma geografía, pero una funciona mejor y otra peor, por las instituciones. Entonces, el valor de las instituciones es que las instituciones te limitan estas conductas psicopatológicas de muchos dirigentes. En ese sentido, hablaste de debilidad de las instituciones. Es tal vez la base de la falta de proyecto de país, por ejemplo, en nuestro caso, o de la falta de proyecto de un sistema de salud en nuestro país. Nuestro sistema político es débil. Sí. Es débil, está muy fragmentado y tampoco tiene tanto poder. Creo que ha perdido poder. Hay grandes grupos económicos que tienen poder, grandes grupos mediáticos que tienen poder. El poder ejecutivo tiene cierto poder, pero tampoco es el poder. El poder político es, bueno, tenés el poder ejecutivo, un poco de poder, poder legislativo otro poco de poder, pero hay otros actores que la gente no vota y que tienen mucho poder y que están siempre, cambian los gobiernos y están. Y ahí es yo donde tengo también una crítica, no solo a algunos políticos, pues esto de que todos son malos, no, es como querer hacer un mejor hospital en contra de los médicos. Bueno, hagamos un mejor hospital, o mejor medicina con mejores médicos, o hacer mejor periodismo en contra del periodismo, no va. Hacer mejor periodismo sacando a los periodistas malos y poniendo periodistas mejores. Entonces yo creo que hay políticos malos, hay políticos corruptos, pero hay políticos buenos. Y tenemos que mejorar la política. Es con más política que se sabe y con mejor política. Pero hay como en la Argentina hay corporaciones, un sistema corporativo de intereses, de la justicia, de los medios, de empresarios, de la política también, de los sindicalistas, que te traban todo. Y ahí para mí está el verdadero poder, pero no es un poder constructivo, no es un poder que nos llevó al desarrollo, a la prosperidad, es un poder que traba y que limita las buenas intenciones de millones de argentinos. Yo creo que la mayoría de los argentinos somos buenos, estamos con ganas de que esto prospere, pero hay un sistema, ya te digo, con parte de lo judicial, con parte del sindicalismo, con parte de la política, con parte del empresario, con parte de los medios, etcétera, etcétera, que traba a la Argentina. Esa Argentina corporativa es la que tiene el poder. La política algunos son parte de eso, pero... Y bueno, ¿cómo se cambia esto? Con proyectos como fue el proyecto democrático en el 83, con un paradigma, decir, bueno, en el 83 nos invitaban a un proceso de democracia, de luz, de esperanza, y al otro día que la sociedad apoyó eso, se normalizó la universidad, se normalizó la justicia, etcétera, etcétera. No fuimos por partes, o sea, no es que logramos normalizar la universidad y luego exponencialmente se logró la democracia. No es que logramos normalizar la justicia y luego se consiguió la democracia. Se consiguió el paradigma, el paraguas, la democracia, y era obvio que al otro día tenía que estar la universidad normalizada, la justicia, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora tenemos que decir cómo nos vamos a desarrollar en Argentina. Con ejemplaridad de la dirigencia, con una geopolítica adecuada, con instituciones fuertes, con más inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, en educación, y hacer una transferencia al sector productivo, vincular el valor de algo científico con un valor económico, bueno, etcétera, etcétera. Reglas claras, menos impuestos, bla, bla. A partir de ahí, que todos estemos de acuerdo, como estuvimos de acuerdo de venir a la democracia, ahora estar de acuerdo en este marco del desarrollo, va a ser evidente que esta corporación va a tener que caer. Para mí no lo va a poder hacer alguien solo gritando por Twitter. Tiene que ser un consenso colectivo. Sabemos que sus tiempos son cortos, pero debe ser una paradoja, ¿no? Alguien que trabaja construyendo evidencia empírica, riguroso con los pasos, para alcanzar una verdad, convivir en un contexto donde la verdad se ha banalizado. Totalmente.
menos mal, sí, es así, es tal cual como decís vos, pero menos mal que entiendo cómo funciona el cerebro y mi consuelo está que a los humanos como especie nos interesan otras cosas por encima de la verdad, a todos. Por ejemplo, si hace 20.000 años un antepasado nuestro estaba en un bosque y veía una sombra que podía ser de un oso agresivo que lo podía matar o podía ser de una rama de un árbol que daba sombra, nuestro antepasado no se ponía a analizar racionalmente si las características de la sombra eran del oso o de una rama, porque si era el oso no sobrevivía, no le importaba la verdad, disparaba. Nos interesa más sobrevivir que la verdad. Y otra cosa que nos interesa más que la verdad es ser tribales, pertenecer a un grupo, porque hace miles de años pertenecer a una tribu o a un grupo te garantizaba comer más y protegerse de las amenazas. Y seguimos iguales. Un ejemplo, si yo soy alguien que crece en un ambiente anticiencia, en el medio de Estados Unidos, muy de extrema derecha, que odia las costas del este y oeste, elitistas. Y yo entiendo que el cambio climático, aunque me formé en ese entorno, como me gusta la ciencia, entiendo que el cambio climático es una verdad, es una evidencia. Pero como pertenece a la narrativa de izquierda, la gente de izquierda, de la elite, de las costas, yo prefiero negar el cambio climático porque prefiero pertenecer a mi tribu. Así que me duele, pero estoy más entrenado para soportar eso porque en el fondo sé que a los seres humanos no nos importa la verdad como especie. Nos importa, pero no tanto como otras cosas, como sobrevivir, como pertenecer a una tribu. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque la evidencia no va a cambiar el pensamiento. Yo no voy a ir a decirle a alguien, che, tenemos que invertir más en ciencia, en educación. Aunque diga, che, mirá los países que se desarrollaron, tenemos que hacer eso. No tengo que inventar. Y Finlandia, Canadá, mirá cómo. No es por ahí. La única manera de convencer al otro en el buen sentido es con empatía, cierta empatía, y con un proyecto que nos una. Como fue la democracia. La democracia nos unió por encima de las diferencias, socialistas, conservadores, radicales, peronistas. Así que creo que la solución, porque ir con la evidencia no va a cambiar las cosas, es lograr algo que nos una por encima de las divisiones y mucha empatía. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Un placer. La verdad que estamos muy satisfechos de esta entrevista, así que Facundo Manes, seguramente que te vamos a requerir en otro momento también. A disposición y los felicito por el trabajo que hacen.